La misa en honor a San José Obrero en la capital metropolitana en la celebración del Día Internacional del Trabajador. Vamos a escuchar justamente lo que dijo Monseñor Quirós ese día. Escuchamos y vamos. ¿Quiénes son los responsables de la misma? ¿Qué provocó todo esto? De haber responsables. ¿Se han sentado responsabilidades? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se puede resolver esta crisis actual? Ese 1% de aumento, ¿será objeto de discusión? Hay quienes se preguntan, ¿no hará falta un cambio de mando en la conducción del sistema? Todo lo actuado, sin duda, hasta el momento, en esta materia, debe ser examinado y evaluado responsable y objetivamente. Es necesario cuestionar si en esa mesa de diálogo debería haber representación de los trabajadores agrícolas que no están incluidos en las organizaciones sindicales, solidaristas y cooperativistas. ¿Cómo lograr la representación de los asegurados por cuenta propia? ¿Se harán amplias consultas a los sectores de la sociedad civil no representados en la mesa de diálogo? Asimismo, ¿cómo asegurar equidad en la toma de decisiones al interior de la mesa? Que hice en la homilía fue recoger esto que he escuchado y formularlo. Ahí yo creo que será la misma mesa de negociación quien, si considera oportuno, tomar en cuenta esas preguntas que, como les digo, están ahí como en el ambiente. Volvemos aquí a la mesa de TN Revista y como les decíamos, tenemos de invitados esta mañana acá a Marta Rodríguez, representante sindical de Busco y quien es parte de la mesa de diálogo de la Caja Costarricense del Seguro Social sobre el tema del sistema de pensiones, y al sacerdote Miguel Picado, quien nos ayudará a entender y a ampliar el mensaje de la homilía del arzobispo de San José, Monseñor Quirós, en el discurso o en la homilía justamente que dio el 1 de mayo. Gracias por acompañarnos esta mañana a los dos. ¿Y qué tal si empezamos con doña Marta? Porque el 3 de mayo inició justamente esta mesa y bueno, ¿qué ha sucedido en estos días en que la mesa ha comenzado? ¿Cómo ha estado el ambiente dentro de la mesa? ¿Se ha podido hablar justamente del tema del 1%, que parece ser uno de esos temas, dentro de toda la complejidad y lo caliente que puede ser la discusión, uno de esos temas que son importantes para iniciar en esta mesa? Buenos días. Buenos días a los televidentes y a los radioescuchas. Siempre es un gusto estar acá en RTN Noticias. La mesa de diálogo social, además de que se juramentó como correspondía en su momento, iniciar el trabajo este miércoles anterior y con la representación que está establecida con el sector de los patronos, el sector del Estado y el sector laboral. El movimiento sindical inició el trabajo desde mucho antes de que se estableciera la mesa. Tenemos una mesa técnica con actuarios, con matemáticos, con abogados, haciendo un trabajo técnico también con los compañeros del mismo movimiento sindical. Y elaboramos un documento que presentamos precisamente el miércoles, iniciando la sesión, que tenía previsto algunas presentaciones, y nosotros lo que queríamos era discutir más el fondo metodológico, cómo iba a funcionar la mesa, y algunos planteamientos que llevamos. Entre los planteamientos que llevamos había dos que eran fundamentales desde nuestra óptica. Uno era el tema del 1% de aumento a la cuota obrera, y el otro tema era la participación de otros actores en la mesa que hemos venido estableciendo como fundamentales para seguir en el proceso de diálogo. Hay dos acuerdos muy importantes que se logran en la mesa de diálogo social. El primer acuerdo es hacer esa solicitud a la Junta Directiva para que deje sin efecto el 1% que aplicaría a partir del 1 de junio, que es un aumento del 35% de la cuota obrera, y que en su lugar sea la mesa la que defina cuáles son los mecanismos que se estarían llevando adelante para poder dar sostenibilidad al sistema. Y el otro aspecto fundamental era el tema de la participación.
Nosotros creemos que no es en una mesa donde estén representados los mismos sectores que están en la junta directiva la que se pueden tomar decisiones que son para el país, que afectan a los trabajadores del sector privado, a los independientes, al régimen no contributivo, todos los que no contribuyen y que necesitan un sistema de jubilación que les cobije, y por supuesto a los trabajadores del sector público. Entonces, después de un amplio debate, logramos finalmente que se integre efectivamente a la Iglesia Católica, que para nosotros era un aspecto fundamental, porque la Caja Costarricense de Seguro Social se creó con la participación de la Iglesia Católica. Ese pacto social tiene mucho que ver con este trabajo. Al Instituto Nacional de las Mujeres para representar los intereses de las compañeras, y a CONAPAM para que también los pensionados, por los planteamientos que se han estado haciendo, sobre todo desde la SUPEN, en el pago del seguro de salud o la disminución de sus pensiones, era muy importante, igual que la Defensoría de los Habitantes y la Organización Internacional del Trabajo, que tiene amplia experiencia en seguridad social en el mundo, excelente, con más experiencia, y pudimos finalmente acordarlo. Esto tiene que ver primero con la participación, por supuesto, pero también tiene que ver con transparencia, con rendición de cuentas. Tiene que haber instituciones y sectores sociales que puedan garantizar que en la mesa de diálogo se están representando todos los intereses. Nosotros hubiéramos querido que esa mesa se televisara, que fuera abierta, que todos los ciudadanos pudieran escuchar lo que ahí se discute, pero por lo menos si no hay un acuerdo en ese sentido, por lo menos que tengamos sectores que vengan a garantizar la representación de todos esos que habló Monseñor, efectivamente, de los que no han tenido voz y que tienen que tener voz en esta mesa. Entonces, doña Marta, esta mesa, bueno, ya se incluyeron nuevos sectores, pero podría incluso, o debería ser más amplia, ¿no? Nosotros creemos que desde el principio de que tenía que ser una mesa ampliamente participativa, propusimos esos sectores porque son los sectores que representan con mayor propiedad, nos parece, a amplios sectores de la sociedad. Uno entiende que no podíamos plantear muchísimos sectores, pero sí creemos que la participación tenía que ampliarse, que esas representaciones que tienen mucho que decir en este tema pudieran abordarse, y sobre todo en el tema, como planteaba Monseñor, de la rendición de cuentas, que eso tiene que ser el siguiente aspecto a discutir en esa mesa, porque nosotros teníamos ya un planteamiento, un compromiso de la Junta Directiva de la Caja, que le había dicho a la clase trabajadora y al país que el régimen era sostenible hasta el 2043, y entonces en esa exigencia empecemos por rendición de cuentas. Bien, tenemos también acá al sacerdote Miguel Picado, sí, quien nos va a hablar justamente de este mensaje que dio el arzobispo de San José, refiriéndose justamente al tema del 1%. Nos gustaría pues desmenuzar esta homilía, y a mí en lo particular me llamó mucho la atención el tono con el que hizo esta homilía Monseñor Quirós, muy a tono justamente con el tema de las luchas que se dieron en el país en los años 40 y que se inspiran en la doctrina social de la Iglesia, y parece como que por lo menos en esta homilía que hizo el arzobispo se quiere retomar el tono de la participación de la Iglesia en el tema social y en el tema de los trabajadores. Buenos días. Buenos días. Yo agradezco a Canal 13 la participación que me permite. Me parece que Monseñor José Rafael Quirós, el arzobispo de San José, como decía usted, sube de tono porque percibe una situación particularmente peligrosa en el aspecto de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ya lo decía bien la compañera de mesa, doña Marta Rodríguez, la Caja fue creada en parte por el impulso de la Iglesia. No podemos olvidar a Rafael Ángel Calderón Guardia, no estamos haciendo aquí política antigua, y tampoco podemos olvidar a los comunistas, a Manuel Mora. Pero nadie puede negar la participación tan importante de Monseñor Sanabria. Por supuesto. Entonces la Iglesia se siente particularmente implicada en que esta institución persista, la Caja Costarricense del Seguro Social, que no es de los altos administrativos, es de nosotros.
Eso hay que tenerlo muy claro. Por eso a mí me llena de orgullo ver a doña Marta participando de manera organizada y defendiendo esta institución tan vital. Entonces, me parece que Monseñor Quirós percibe una nueva situación y por eso sube de tono y cambia de estilo. No sé si observaron que puntualiza con toda precisión aspectos que hay que tocar. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que ha venido una administración tan deficiente? ¿Cómo los estudios actuariales, bueno, esto no lo menciona directamente, pero está en el trasfondo, fueron postergados y denegados? ¿Cómo es esta cosa? Entonces, nuestro arzobispo dice, esta situación no puede continuar. Es sumamente importante, y en esto hemos venido insistiendo algunos, en que nuevamente parece ir fraguándose un entendimiento respetuoso y cada uno en su ámbito entre movimientos sociales, sindicatos, cooperativas e incluso hasta podría sumarse el solidarismo con la Iglesia Católica, y ojalá se sumaran otras iglesias, ¿verdad? Porque no solo la Iglesia Católica tiene que tener responsabilidad sobre los asuntos sociales de esta índole. Las iglesias evangélicas también tienen esta obligación y la deben asumir. Entonces uno ve que nuevamente se está cuajando este entendimiento que fue en el que años muy remotos, ya estaban haciendo, permitió la reforma social en este país. Al menos que esta coalición entre movimientos sociales e iglesias funcione para defender las adquisiciones, que es lo que está ocurriendo en este momento, y lo mejor sería profundizarlas. Parece muy interesante, y también esta es la pregunta que después le haremos a doña Marta, el tema de sentar responsabilidades, que lo decía también Monseñor, de que esto no se puede quedar simplemente así, hay que solucionarlo, pero también hay que ver qué fue lo que pasó para que llegáramos a la situación en la que estamos. Sí, Monseñor se muestra muy valiente cuando pide responsabilidades y sugiere con toda claridad, casi que exige, bueno, que haya cambios en la directiva, y si lo están haciendo mal, ¿por qué los vamos a dejar ahí mismo? Eso es un estilo nuevo, completamente distinto, porque él percibe que la situación del país es distinta. Bien, bueno, justamente sobre ese tema, doña Marta Rodríguez, representante sindical de Busco, y quien también es parte de la mesa de diálogo, si no me falla la memoria, escuché a don Mario de Bandas hablando que una de las cosas que iban a pedirle justamente a la caja era el informe de 2005, si recuerdo bien, de las decisiones que se tomaron a lo largo de estos años para saber si efectivamente hubo algún tipo de negligencia, responsabilidad de algún tipo de la directiva en ese momento y que nos llevó a la situación en la que estamos actualmente. ¿Se habló de ese tema en la mesa en estos días? ¿Se presentará algún informe sobre esto? Sí, nosotros solicitamos en esa rendición de cuentas que se entregue toda la documentación que corresponde. Por ejemplo, los estudios actuariales que se han realizado, ya sabemos que hubo uno que fue infructuoso, que se había contratado y que incluso hay un litigio que nos cuesta a todos los costarricenses con Melinsky y que fue un verdadero fracaso y que hay que pretende cobrar más de 60 millones de colones por algo que ni siquiera hizo. Y hay otros estudios actuariales. Nosotros tenemos muchas dudas porque se hace para el 1%, se fundamenta en un estudio que hizo con el modelo de la caja la dirección actuarial, y el estudio que hace los académicos de la Universidad de Costa Rica hace un nuevo modelo. Entonces los dos modelos no son iguales, no son congruentes. Eso es parte, digamos, de los cuestionamientos que hicimos para la audiencia pública. Nosotros como UNDECA, como Busco, nos presentamos a la audiencia pública y hicimos las objeciones que corresponden de todas maneras para la aplicación del 1% como nos correspondía, pero dentro de esos cuestionamientos está ese tema. Hay otros que nos parece que la dirección actuarial lo que hizo fue acomodar su criterio,
porque parece un conjunto de opiniones y no un estudio técnico para poder acordar el 1%. Incluso el primer estudio actuarial ni siquiera recomienda el 1% como se acordó por esta junta directiva, sino que hace una serie de análisis y de los que nosotros siempre cuestionamos. Nos parece que había compromisos incluso de la presidenta ejecutiva. En una nota que nos hace llegar dice que se está valorando el tema de los escalones que todavía nos quedan de la reforma del 2005, nos quedan 4 escalones para llegar a ese 1% que se acordó aumentar en el 2005, todavía no hemos terminado de pagar esa reforma y al final se aumenta otro 1% para que los trabajadores paguen un 2% más al final, y eso nos parece desproporcionado, sobre todo porque el sistema es tripartito, no tiene por qué cargarse sobre uno de los sectores, y me parece también de que si hay asuntos que discutir, tenemos que pasar por esas 7 preguntas que hizo Monseñor, primero por rendición de cuentas, por discutir el tema de las contribuciones en la mesa. Hay otros mecanismos de sostenibilidad que no pasan por aumentar desproporcionadamente las cuotas, como se ha hablado de un 26%, eso es quitarle casi la mitad del salario a la clase trabajadora, y tampoco por aumentar a 70 años la edad, como hay algunas de las opciones propuestas, porque ya el convenio 102 establece que 65 años es una edad razonable, y bueno, además no nos imaginamos un constructor a los 70 años trabajando. De todas maneras, las pensiones, la clase trabajadora para acceder a una pensión, no es cierto que la accede a los 65 años como se cree, porque hay que tener cierto número de cuotas y hay muchos trabajadores que laboran muchísimo tiempo más. Si nosotros ponemos nuevos requisitos, la gente no se va a ir a los 70, va a estar a los 80 laborando. Esa es una cosa que hay que decir. Y muy importante el planteamiento de Monseñor, que es uno que ha venido también nosotros planteando. Hay que cambiar algunos mandos. La presidenta ejecutiva de la Caja estuvo de acuerdo antes de ser la presidenta ejecutiva, y lo dijo al iniciar la gestión, en que era necesario, para evitar la injerencia política en la Caja, la eliminación de la presidencia ejecutiva, pero después de eso no se ha hecho absolutamente nada más. Hay un proyecto en la Asamblea, y mire, la injerencia política es terrible en la institución. Quizá por eso hay esa percepción de que podría prestarse a la corrupción, porque hay una injerencia política constante, y no obstante, a pesar de eso, el presidente le hace un llamado a la presidenta ejecutiva de la Junta Directiva y ni siquiera escuchan al ejecutivo. Entonces la percepción nuestra también es de que en la Caja se hace lo que le da la gana, disculpen los oyentes y los televidentes, y que nosotros creemos que tiene que haber un cambio de rumbo. Este 1% demuestra que no hay de verdad una verdadera solución a los grandes problemas, y que se hace más necesario que nunca la discusión amplia, porque este no es un tema solo del seguro de pensiones. Vamos a oír muy pronto que el tema del seguro de pensiones, de salud, y en temas que tienen que ver precisamente con el acceso de la población a la seguridad social, donde nosotros sí no vamos a aceptar de ninguna medida copagos o eliminación de medicamentos o disminución de los montos de pensiones para que la población tenga una crisis social. Y es que hay señalamientos fuertes, doña Marta y padre Picado, sobre este tema de las decisiones que se tomaron en años anteriores de parte de la Junta Directiva de la Caja. Justamente acá en esta mesa, ahí donde está sentada doña Marta, estuvo doña Juliana Martínez, quien era parte de ese grupo de notables que hizo un diagnóstico de la Caja y hablaba de un dato conservador de pérdidas que ha sufrido la entidad, de cerca de 1 billón de colones. Es una cantidad enorme, 1 billón. 1 billón aproximadamente, es un dato que han aproximado, y es demasiado dinero. Y ahora pues lo que se dice es que se quiere recargar esto a los trabajadores, como bien lo decía doña Marta. Primero hubo un acuerdo de un 1%, ahora otro 1%, un 2%, y quizás, bueno, padre Picado, esto podría verse como un impacto fuerte a los trabajadores.
Claro, a uno le molesta, le indigna que se considere que los trabajadores son los más débiles, lo más fácil, ¿verdad? El gobierno, pues, difícil arrancarle más presupuesto. Los empresarios, intocables. Entonces ahí están los trabajadores. Pero por eso es que a mí me llena de satisfacción ver a sindicatos completamente bien informados. Eso lo quiero destacar. No son los sindicatos como advenedizos, como organismos que desconocen el intríngulis, sino que al contrario, están completamente bien enterados, tienen sus propios investigadores, no improvisan. Aquí estamos escuchando, por ejemplo, a doña Marta Rodríguez con qué propiedad se expresa, es gente completamente capacitada. Lo cual quiero aprovechar para dos cosas. La primera, que la población costarricense en general tiene que sacudirse de esa permanente campaña de desprestigio contra las organizaciones sindicales. Eso es una enorme injusticia que va contra la misma doctrina social de la Iglesia. Tal vez no es innecesario recordar que aquí en Costa Rica la persona que primero habló de la necesidad de los trabajadores, del derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos, fue un obispo, el obispo Bernardo Augusto Gil, allá en 1893, el primero, y lo tacharon de socialista, ¿verdad? Porque siempre ha sido así. Eso como primer punto. En segundo punto, también decir que me parece excelente ver a dos organizaciones sindicales coordinándose, y deben estar muchas más. Monseñor José Rafael Quirós habla de la necesidad del diálogo, el esquema teológico, porque es una homilía estrictamente, es decir, con un esquema teológico básico. Cristo resucitado convoca, exige el amor entre todas las personas, de poner intereses particulares para, a través del diálogo, encontrar las soluciones. Eso es como el esquema básico teológico. Entonces esto también tiene que llegar a todas las organizaciones sindicales, que a veces están como peleando y buscando resguardar su propio espacio. Todo eso hay que ponerlo para lograr una coordinación eficiente. Es decir, a veces hemos visto que esos intereses como tanto mezquinos prevalecen. Ahora yo veo otro clima entre las organizaciones sindicales y eso me llena de satisfacción. Bien, muchísimas gracias. Quisiéramos seguir más tiempo, pero bueno, el tiempo es dictadura en la televisión y se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias a Marta Rodríguez, representante sindical de Busco y parte de la mesa de diálogo de la Caja, al padre Miguel Picado y también...